Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. En esta noche vamos a tocar un poco de los orígenes del dispensacionalismo. Le estaba comunicando al pastor y se lo estoy comunicando en esta noche que vamos a tratar un tema un poquito técnico. En teología, el dispensacionalismo pues es uno de los temas que levanta muchas pasiones. Por lo menos en Puerto Rico levanta muchas pasiones el dispensacionalismo. ¿Cómo no? ¿Qué es dispensacionalismo? Eso voy a hablar. Okay. Muy bien, eso es lo que a mí me interesa, yo hermano. No quiero que espere las preguntas al final. Si en medio de la conferencia usted tiene una pregunta, me alza la mano, porque después se le olvida la pregunta y entonces no aprovechamos ese momento, ¿verdad? Para yo contestarle la pregunta. Yo vine preparado lo más posible, ¿verdad? Y quiero que caminemos juntos en estas conferencias y en lo que yo pueda ayudarles a ustedes en todo lo referente sobre este tema del dispensacionalismo. En esta noche vamos a hablar de los orígenes de esta escuela teológica. Vamos a definir un poquito lo que es escuela teológica. ¿Qué es una escuela teológica? Yo estaba pensando cómo puedo explicarle a los hermanos sin ser muy técnico que es una escuela teológica, y me acordé que en este país, en Estados Unidos, hay dos partidos que se quieren mucho, los republicanos y los demócratas, y eso se ve desde el punto de vista que son escuelas políticas, ¿verdad? Cada cual tiene su filosofía de vida. Los republicanos tienen su filosofía y los demócratas tienen su filosofía, y serían escuelas políticas. Y no coinciden, ¿verdad que no? Para eso hay dos partidos, por lo menos principales en los Estados Unidos. Así son las escuelas teológicas. Las escuelas teológicas se acercan al texto bíblico y lo interpretan y establecen lo que ellos creen que es una interpretación correcta del texto. Y el dispensacionalismo es una escuela teológica que nosotros consideramos bastante rara. Por eso lo tenemos que discutir, porque se ha extendido mucho en el cristianismo. Se ha extendido mucho, principalmente en Latinoamérica. Hay unas razones para eso que voy a tocar posiblemente en esta noche. Ahora, antes de comenzar, aparte de las escuelas teológicas, que es muy importante, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a una escuela teológica que es la Reformada. Las iglesias presbiterianas ortodoxas son iglesias reformadas, que responden a la teología reformada. La teología que surgió en la Reforma Protestante, principalmente la teología que surge con Juan Calvino en Inglaterra, en Escocia, en Holanda, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos teología reformada. Y es considerada una de las expresiones más excelentes que ha dado el cristianismo sobre la Escritura. Una de las interpretaciones más excelentes. Y yo se lo digo sin nada en el corazón, ¿o yo? Porque yo fui muchos años pentecostal. Conocí a Jesucristo en la iglesia pentecostal. Conocí a mi esposa en la iglesia pentecostal, la saqué del pentecostalismo. No, los dos caminamos juntos en este trayecto. Y hoy estábamos contando que cumplimos 28 años de casados este año. Y fue un trayecto interesante porque cuando yo empecé a estudiar la Escritura, yo quería conocer la verdad. Yo me imagino que usted visita esta iglesia, los que la visitan, porque usted quiere conocer la verdad. ¿Sabe? A Dios no le interesan los religiosos. Nunca le ha interesado los religiosos. El mundo está lleno de religiosos. Nuestro espíritu por naturaleza es religioso. Nos gusta adorar algo. Posiblemente podemos rechazar al Dios verdadero,
pero adoramos posiblemente a nuestra madre, los latinoamericanos que le rinden culto a su madre. En Puerto Rico usted no puede jugar mucho con la madre de nadie, ¿no yo? Puede conllevar la muerte. Y en ese sentido pasamos nuestro espíritu y nuestro culto a diferentes formas, ¿verdad? Esa es nuestra forma natural del ser humano. Es religioso por naturaleza. Pero aquel que es tocado por Dios va buscando la verdad, porque eso es lo que nos dice las Escrituras, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto, yo me acuerdo cuando yo conocí a Jesucristo, yo decía, caramba, yo quiero conocer más de la Escritura y quiero conocer la verdad. Y cuando mi pastor pentecostal no me pudo contestar unas preguntas, porque comprometía lo que creía, pues yo me di cuenta, y seguí buscando, y seguí buscando, y seguí buscando. Y así pasó con el dispensacionalismo. Pero me gustaría señalar algunos puntos. Cuando yo conocí al Señor, a los 15 años yo conocí al Señor, fue una iglesia pentecostal y dispensacionalista. Bien dispensacionalista. Estudié con detenimiento el dispensacionalismo y lo enseñé en la iglesia donde conocí al Señor. Y en otros círculos eclesiásticos enseñé el dispensacionalismo. Aparte de las críticas y señalamientos que hagamos al dispensacionalismo, fueron maestros dispensacionalistas los que me enseñaron a amar la Biblia y creer en ella. Eran consistentes en enseñar que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante en sus textos originales. Pero lamentablemente, también tengo que señalar que lo peor que le ha ocurrido al dispensacionalismo es caer en las garras del pentecostalismo arminiano latinoamericano. El dispensacionalismo se ha convertido en una secta milenarista dirigida por entusiastas que en prácticamente toda Latinoamérica. Todos los días alguien tiene una visión, una profecía de cuándo va a ocurrir el famoso rapto, que vamos a hablar mañana de eso. ¿Quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Cómo será el anticristo? Se pasan identificando el anticristo todos los días. Aquel es Gorbachov. Hay un caballero en Puerto Rico que tiene un programa de televisión que se llama Momentos Proféticos. Y el caballero está bastante loquito, pero él toma una pizarra de esta, pero es bien amplia, y la llena de recortes de periódicos. Es bien sensacionalista, ¿verdad? Y empieza, y el euro bajó, y el euro subió. Y eso significa que el anticristo, y en una ocasión insinuó que Gorbachov era el anticristo, pero no le salió. ¿Verdad? Y entonces sigue identificando personas. Eso es parte de lo que está ocurriendo en Latinoamérica con el dispensacionalismo. Películas como Dejados Atrás, que son pura basura, películas para meter miedo, no para predicar el Evangelio. ¿Sabe? El Evangelio es un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. Al mismo tiempo, los conceptos de salvación que estamos hablando en las diferentes etapas del fin, en las mentalidades latinoamericanas, van desde el arminianismo hasta el pelagianismo. Nosotros vamos a explicar todo eso. En pocas palabras, nos hablan de un evangelio de obras. Tú tienes que hacer esto para irte en el rapto. De sueños, de visiones, de miedo. Hay profetas, hay apóstoles, todo eso. Y todos esos anuncian el fin del mundo y que ellos han tenido una visión del fin del mundo, cómo va a ocurrir. Bueno, ya hay un mercado ya creado con eso. Novelas, películas, todo eso. Y el famoso 666, ¿verdad? Todas esas cositas. Hay un seminario en Estados Unidos, el seminario de Dallas,
que es el centro más importante del dispensacionalismo, y si ellos supieran todo lo que estamos hablando hoy, ellos creo que dirían algo sobre esas cosas. Ahora, debemos inicialmente definir qué es el dispensacionalismo para contestar la pregunta del hermano. Entendemos por dispensacionalismo a un pensamiento teológico. ¿Se acuerdan? Hablamos de escuela teológica, a un pensamiento teológico que fue desarrollado en Inglaterra por John Nelson Darby. John Nelson Darby. Este nombre no se lo olvide, ¿yo? Darby fue educado en el Trinity College en Irlanda, estudió leyes, era abogado y teólogo, y posteriormente fue ordenado por la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Darby se unió a un grupo de personas que estaban descontentos con la Iglesia de Inglaterra. Decían que a la Iglesia de Inglaterra le faltaba vida. En el siglo XIX, todavía en el siglo XX le falta vida, ¿verdad? Buscaban una comunión más espiritual e íntima, y Darby se unió a ese grupo. Darby posteriormente se radicó en Plymouth, Inglaterra, y este lugar es muy importante para la definición del dispensacionalismo. Plymouth, Inglaterra. Allí se radicó Darby posteriormente. Donde comenzó un grupo llamado los Hermanos de Plymouth, los cuales, gracias a la labor incansable de Darby, que era un hombre que viajaba continuamente, daba conferencias, escribió 40 y pico de libros, era un hombre incansable. Gracias a esa labor se esparció por el mundo el concepto del dispensacionalismo, que ya mismo vamos a entrar en él. En sus libros y conferencias proféticas, Darby sistematizó. Esa palabra es muy importante. Sistematizó un concepto teológico que fue llamado dispensacionalismo, o sea, lo puso en orden, ¿verdad? Se tiraban varias ideas sobre ello, y un día Darby se sentó y sistematizó todo ese concepto, lo cual divide la historia bíblica en diferentes dispensaciones. ¿Cuándo comienza la historia bíblica? ¿Dónde comienza la historia bíblica? Génesis. Muy bien. Génesis, en el Edén. Ahí comienza la historia bíblica. Nosotros creemos en la historia lineal, ¿verdad? Nosotros creemos que la historia tiene un comienzo, se desarrolla y va a tener un final. Ese es el concepto judío de la historia. Conceptos bíblicos. Los griegos no pensaban así. Los griegos eran cíclicos y veían, aquí están ustedes en otoño, ¿verdad? En Puerto Rico es verano eterno, ¿no es cierto? Pero usted está en otoño. Para el griego, cuando el griego veía el otoño, era el ocaso, y el invierno era la muerte, y la resurrección era la primavera, o sea, el volver a la vida era la primavera, y así era todo el tiempo, y así ellos veían la historia, no tenía fin. El judío no creía así. El judío veía la historia en forma lineal, hasta un fin, en el cual Dios va a triunfar. Ok. Este es para votar, dispensación.
nos trae los primeros problemas. Los primeros problemas. ¿Alguna pregunta? Antes de ahora definir dispensación y dispensacionalismo. Solo para aclarar, recuerdas que a las iglesias pentecostales, o sea, son ¿qué tipo de iglesias? O sea, las que solamente hablan en lenguas o qué tipo de iglesias. Muy bien, muy bien. Las iglesias pentecostales, muy buena pregunta. Las iglesias pentecostales son aquellas que creen que la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Todas esas son las iglesias pentecostales. No, claro que eso es un disparate. O sea, pero es bueno que haga la pregunta así, y así yo voy a contestarle, ¿oye? A todos. Todo lo que usted así le voy a contestar. El pentecostalismo, lamentablemente, toma un texto de Hechos de los Apóstoles y lo convierte en una dogma para todo el Nuevo Testamento. Y hay una regla básica. Usted tiene una pregunta, ¿verdad, hermano? ¿Alguien alzó la mano? Sí, yo la voy a contestar ya mismo. Hay una regla básica de interpretación bíblica, que es que el libro de los Hechos y los Evangelios se interpretan con las cartas doctrinales. Son las cartas doctrinales las que van a interpretarnos estos libros. ¿Por qué? Porque es en las cartas doctrinales donde usted tiene el desarrollo de la doctrina en los apóstoles. Y no es un libro histórico, porque por ejemplo, Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles tenían todas las cosas en común en Jerusalén. La gente vendía sus propiedades y le llevaba el dinero aquí, a los apóstoles. Y ninguna iglesia pentecostal hace eso hoy. ¿Por qué? Por ahí no lo interpretan como dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico. Por ejemplo, cuando Judas sale de los apóstoles, ¿cómo eligieron al sucesor de Judas? ¿Alguien se acuerda? Sí, no, pero después que muere Judas, Hechos dice que echaron suertes, ¿verdad? Y habían dos candidatos, ¿verdad que sí? ¿Y salió quién? Matías. ¿Y quién echa suerte hoy para elegir ancianos y diáconos? Y eso está en el libro de los Hechos, para que usted vea que era la infancia de la iglesia. Cuando usted va a las cartas doctrinales, y usted ve esas cosas como parte de la infancia de la iglesia. Dígame. Muy bien, ha hecho una pregunta más técnica. Vamos a ver cómo yo ya contesto esa pregunta. Nos estamos desviando un poquito, pero yo con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto. Para aclarar. Sí, no, yo con mucho gusto. Después que ustedes se queden aquí hasta las 11 de la noche. Ok. Hay café, es en serio. hay café. Tú sabes que en una ocasión yo estaba en mi iglesia pentecostal y había un reloj, estaba el altar y había un reloj acá. Invitaron a un predicador. Pero en esa iglesia había una costumbre que a las 9 de la noche se acababa el culto. Muy buena costumbre, porque al otro día hay trabajo, ¿verdad? Y el predicador como que se estaba extendiendo y él se dio cuenta que la gente estaba mirando el reloj. Y viene y dice, así en medio de la predicación, viene y dice, yo estoy notando que ustedes están mirando mucho el reloj. Yo quiero que ustedes sepan que aquí nosotros vamos a salir a las 11:30 de la noche hoy. Así que no miren mucho el reloj. Entonces nos reímos, pero ya cuando iba por las 10 de la noche empezamos a preocuparnos. Y yo, este va en serio. Pero terminó a las 10:10. Así que, muy bien. Escuchen. Déjenme ver cómo yo leo. Va a haber diferentes divisiones. Está muy bajito. ¿Puedo borrar arriba, hermano? ¿Ya? Ok. Gracias.
Todo cristiano debe ser carismático. ¿Verdad que sí? Porque creen los dones del Espíritu. Todos creemos que el Espíritu Santo da dones del Espíritu. Pero ¿qué pasa? La teología reformada nos enseña que hay unos dones que eran dones fundacionales. ¿Qué son dones fundacionales? Para la fundación de la iglesia. Sirvieron para ese propósito. Son los dones extraordinarios. Los llamamos dones extraordinarios. ¿Vamos bien hasta ahora? Dones extraordinarios. Por ejemplo, un don extraordinario. Ver visiones. Eso fue un don para fundar a la iglesia. Ese don tuvo un propósito. Se cumplió ese propósito. El don desaparece, termina. Vamos a buscar Efesios. Efesios, porque esta no es mi Biblia, es la que yo uso de viaje, porque pesa menos. Y espero encontrar. Muy bien. Efesios 2:30. 2:20, mejor dicho. Efesios 2:20. Mire cómo dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la zapata? Ahí dice su fundamento es en la zapata, ¿verdad? Lo que saben un poquito aquí de construcción, saben que para construir te tienen que tirar una zapata, buscar la piedra y ahí dice, ¡pac! Aquí vamos a construir. La zapata de la iglesia eran ¿quiénes? Los apóstoles y profetas, aquellos que traían el querigma, la proclamación, eso significa querigma, y la didache, la enseñanza. Usted no pone la zapata arriba, bueno, a menos que sea un mal constructor o esté medio loco, ¿verdad? Las zapatas, y aquí se puso la zapata de la iglesia mediante los dones extraordinarios. Esos son dones fundacionales. Esos dones se saben. Están los dones ordinarios, los que habla Pablo en Romanos, ¿verdad? Los dones de servicio, los dones de presidir. Ok, o etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Dejando unas fechas, dando unos brinquitos, prácticamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay otras fechas, pero dando un resumen, dando un resumen. Siglo XIX y siglo XX, un grupo de personas empezó a declarar que los dones extraordinarios estaban vigentes. No, eso está vigente. Y ahí empieza a surgir lo que nosotros conocemos como el pentecostalismo. ¿Pero qué pasa? Porque quiero hacer la diferencia, la pregunta del hermano es muy importante. Los pentecostales son aquellos que creen en la existencia de los dones extraordinarios hoy. ¿Vamos bien? Pero en los años 60 del siglo XX, esos dones extraordinarios empezaron a llegar o empezaron a surgir en las iglesias históricas.
¿Cuáles son las iglesias históricas? Pues las iglesias que no son pentecostales, los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos. Hubieron grupos que creyeron que sí, que eso estaba vigente. Y ahí empieza a surgir un término teológico para identificar a esta gente. Son dos términos teológicos. A los que no son pentecostales, que vienen de iglesias históricas, pero creen en los dones extraordinarios, se les llamaba neopentecostales o carismáticos. Pero ¿qué pasa? A finales de los años 60 y en los años 70 surge un movimiento dentro de la Iglesia Católica sobre dones extraordinarios y también fueron identificados como el movimiento carismático católico. ¿Entiendes? O sea, que hay dos formas de usar el término carismático. Refiriendo a todas las personas, incluyendo los pentecostales, que creen en la existencia de dones extraordinarios, o usarlo un poquito más específico para referirnos al carismatismo católico. No sé si le contesté la pregunta. Básicamente, por eso le dije que era un poquito extensa. No es tan fácil contestarla porque hay que dar un poquito de historia. Por ejemplo, en mi libro, cuando yo hablo de carismatismo, me refiero más bien a las personas que creen que pueden ser reformados y carismáticos al mismo tiempo. No se puede. O eres carismático o eres reformado. Pero no puede ser las dos cosas. Porque el carismático cree todavía que Dios habla por medio de profetas. Y hay un problema con eso. Porque si Dios habla por medio de profetas, entonces la Biblia no está completa. Y entonces no es sola escritura, como decían los reformadores. Es sola escritura más. ¿Y quién creía eso? Por cierto, ¿quién es el que creía sola escritura más? Roma. Roma es la que siempre ha creído eso. La escritura más el Papa, las encíclicas. Y la Reforma dijo, no, sola escritura. Si no se atienden a esto, no lo creemos. Porque esta es nuestra única regla de fe y conducta. Si usted viene, por ejemplo, ¿cuál fue el último dogma que definió el papado? En los años 50, el Papa Paulo VI define el dogma de la Asunción de María. El dogma dice que la Virgen siempre bendita, le estoy recitando como dice, ¿verdad? Dios en su gran misericordia permitió que subiera en cuerpo y alma al cielo. ¿Por qué se llama asunción? Para diferenciarlo de la ascensión. La ascensión es con tu poder, la asunción es con el poder de Dios. Una diferencia. Roma le encantan esas diferencias, esas sutilezas, ese jueguito de palabras, le encanta a Roma. No, no es ascensión, es asunción, y así siguen por ahí, y todas esas cosas. ¿Qué dice la Reforma? ¿Dónde la Biblia dice eso? En ningún sitio. No nos interesa. Eso es lo que significa sola escritura. Sola escritura. Muy bien. Vamos a ver si llegamos al dispensacionalismo. ¿Ok? Muy bien. Nos habíamos quedado en que la palabra dispensación y dispensacionalismo nos trae unos problemitas. Ok. La palabra dispensación procede del latín.
dispensar. ¿Ok? Dispensar, para ser más exacto. Dispensar. En la Vulgata, la Biblia que tradujo Jerónimo al latín, él utilizó esta palabra para traducir la palabra del griego oikonomía. ¿A qué le suena esta palabra, oikonomía? ¿A qué le suena? Economía, muy bien, de ahí viene nuestra palabra economía. Y cuando usted piensa, cuando usted me dice, cuando yo digo, alguien me dice, por ejemplo, antes de salir para acá, pues yo hablé con un hermano de iglesia que construye baños y dice, mira, necesito que me arregles un baño ahí. Y él fue a casa, hizo unas medidas y me dio el número, que por poco me da un síncope, pero, y yo dije, bueno, pero está bien, porque yo sé que hay que arreglarlo. Y yo vengo y le digo, mira, cuando yo venga de mis vacaciones, yo tengo que hacer unas economías. Tengo que administrar, ¿verdad? ¿Cómo administro mi dinero para poder construir el baño? Cuando hablamos de economía, desde el punto de vista bíblico, dispensación es administración. Significa la acción de administrar. Dispensación es la acción de administrar, ordenar o supervisar. Cómo administrar nuestras cosas. Si usted es un mal economista, usted va a tener problemas serios en su hogar. Va a pagar mal la casa, va a pagar mal el carro, va a pagar mal las tarjetas, no va a tener mal crédito. Así es esto. Si no sabe decirle que no a sus hijos, ¿verdad? Cuando mi mamá me decía que no se puede. Yo daba una rabieta tremenda y ella, no se puede. Puedes, llora todo lo que quieras y patalea todo lo que te da la gana. Y así me enseñó economía ella. ¿Verdad? Si llega a ser blandita y se va y trabaja 60 horas para que yo tuviera mis caprichos, yo destruía su vida y ella destruía la mía. Porque yo me hacía un engreído. Por eso la educación de nuestros hijos tiene que ser fuerte. Y la letra no tiene que compartirlo. Bueno, debiera compartirlo. Pero la letra entra con sangre. Olvídese de todo lo que le enseñan por ahí. A los hijos yo le agradezco a mi madre todo lo que me... Y era fuerte, se lo puedo decir. Yo no la podía mirar ni cruzado, así hacerle. Olvídese. Hoy se lo agradezco. Ella me lo decía, tú un día me lo vas a agradecer. Y yo decía, ¿agradecer qué? ¿Agradecer? Hoy yo se lo agradezco. Está con el Señor, ¿verdad? Hoy yo se lo agradezco. Ok, en pocas palabras, como lo define un dispensacionalista. Mire cómo dice un dispensacionalista. Dice, una dispensación es una economía o administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios. Aunque podemos citar varios pasajes donde se utiliza la palabra dispensación y sus derivados, hay unos derivados de la palabra dispensación, vamos a limitarnos a dos pasajes. Vamos a buscar Efesios 1:10, hermano. Efesios 1:10. Y alguien que me busque Efesios 3:9. Son las 8. Vengo hasta las 11, me dijeron. Ok. Efesios 1:10. El que lo tenga me lo puede leer, se lo voy a agradecer. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la administración de Dios. Efesios 3:9. Quien lo tenga lo puede leer. Efesios 3:9.
No tenga miedo, lea. ¿Quién quiere leer? Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Muy bien, ahí la palabra dispensación es sustituida por ¿cuál? Plan. Muy bien, pero está muy bien. ¿Qué versión es esa, hermano? ¿Qué versión? Esa es la versión, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, muy bien. Buena, pero ahí Sí, está floja. Ahí Está floja. La palabra dispensación no debe sustituir. no debe ser. Es una palabra más rica, la palabra dispensación. Por lo tanto, las dispensaciones son administraciones de parte de Dios para que sus propósitos se cumplan. ¿Estamos? ¿Por qué dije que el título dispensacionalismo era el primer problema que teníamos que enfrentar? Porque, hermanos, no todo el que cree en dispensaciones es dispensacionalista. Eso tiene que aclararse. No todo el que cree en dispensaciones es dispensacionalista. Los teólogos reformados nos hablan de dispensaciones. Por ejemplo, Luis Berkhoff, en su teología sistemática, en la página 345 a la 357, enumera 2 dispensaciones. Vamos a ver. Berkhoff, teólogo reformado, nos dice que hay 2 dispensaciones. La dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación del Nuevo Testamento. Hodge, otro gran teólogo, también habla de dispensaciones, ¿verdad? Aún dentro de esta dispensación, Berkhoff nos habla de 4 subdivisiones que él denomina etapas en la revelación del pacto de gracia. Pero están dentro ¿de dónde? De la dispensación del Antiguo Testamento. Yo no estoy discutiendo si es bíblico o no, eso lo vamos a ver más tarde. Yo lo que quiero que usted vea que no todo el que cree en dispensación es dispensacionalista. Vamos a ver qué es el dispensacionalismo. Pero si yo empiezo a atacar las dispensaciones, de momento usted coge un libro de Berkhoff y ve dispensaciones, como me pasó a mí. Cuando yo empecé a estudiar Berkhoff, yo era un chamaco cuando eso. ¿Y por qué Berkhoff era dispensaciones? Esa parece una mala palabra. Para mí era una mala palabra, dispensaciones. ¿Verdad? Porque no se me había enseñado que una cosa es creer en dispensación y otra cosa es dispensacional. 2 cosas muy diferentes. Usted puede decir que es reformado y es carismático porque cree que el Espíritu Santo da dones. Pero cuando alguien le dice, mira, yo creo en tal don, pero no, pero en ese don yo no soy carismático como tú. Tenemos unas diferencias. ¿Alguna pregunta o comentario? Todo está claro como el agua turbia. Muy bien. Vamos a ver. Lo que queremos decir es que el concepto de dispensación no es ajeno a la teología reformada. Es la forma que el dispensacionalismo ha dividido e interpretado el texto bíblico. Lo que ha hecho que se levante la señal roja de error. Que levantemos la señal roja, ¿verdad? Aparentemente la estructura dispensacional que presenta, por ejemplo, Darby, ¿te acuerdas que dije? No se olviden de John Darby. Darby, y digo aparentemente porque aún sus seguidores admiten que no siempre es tan fácil de interpretar. Por ejemplo, esta es la división que hace Darby. Hablamos que la teología reformada en su mayoría ve 2 dispensaciones, hablando de Berkhoff, ¿verdad? Pero Darby ve 7 dispensaciones en la historia de la salvación. Por ejemplo, está la primera dispensación, que es
desde la condición en el paraíso hasta el diluvio. Ahí David ve una dispensación. La segunda dispensación es con Noé. La tercera dispensación es con Abraham. La cuarta dispensación es con Israel. Y en esa dispensación la subdivide en bajo la ley, bajo el sacerdocio y bajo los reyes. La quinta dispensación son los gentiles. La sexta dispensación es el Espíritu. Y la séptima es el milenio. El milenio. David ve 7 dispensaciones. Ese muchacho era muy imaginativo, ¿verdad? Y ahí seguía él viendo muchas dispensaciones. Y dentro de esas dispensaciones, todo lo que escribió de cada una. Por cierto, esta división, por si alguien le dice, no, eso lo dijo el pastor Cruz, pero eso no está. Esto yo lo tomé de parte de uno de los grandes dispensacionalistas históricos, Charles Riley. Eso no me lo inventé yo. Si alguien le dice, bueno, esto no se lo inventó el pastor Cruz, se lo dijo un dispensacionalista. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, hay una Biblia, por eso el dispensacionalismo se hizo muy famoso en Latinoamérica. La primera Biblia de estudio traducida al español fue la Biblia de Scofield. Y Scofield era un gran dispensacionalista. Él menciona también 7 dispensaciones, no las voy a escribir, se las voy a dictar. Para Scofield era la primera era la inocencia, esas fueron las 7 dispensaciones que yo aprendí. La segunda era la conciencia, la tercera dispensación gobierno humano, la cuarta dispensación la promesa, la quinta dispensación es la ley, la sexta dispensación es la gracia y la última dispensación el milenio, el reino. Y entonces tomamos la Biblia y la convertimos en un confeti ahí, ¿verdad? Eso está tremendo, súper dividida, y empezamos con esa división a crear un problema de interpretación bíblica muy grave. El concepto de dispensaciones, hermano, es un derivado del texto, ¿oyó? Una inferencia del texto bíblico. Yo no sé si el pastor Nathan le ha hablado de esto. Yo voy a hablar un poquito sobre inferencia, porque algunas veces pues perdemos de perspectiva. Estábamos discutiendo esa noche, el pastor. Una cosa es ser biblicista y otra cosa es ser bíblico. Y esto tenemos que tenerlo claro para discutir esto. ¿Qué es un biblicista? Un biblicista es aquel que te quiere conseguir un texto claro para toda doctrina. Si existiera un texto claro para toda doctrina, no existiría la división de iglesias, ¿oye? Porque todo estuviera claro. Todo estuviera clarito. Nosotros somos bíblicos. Nosotros construimos la doctrina desde el Antiguo Testamento y también inferimos, vemos la inferencia del texto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de discusión de historia de la iglesia. La Biblia enseña que hay un solo Dios, ¿verdad que sí?
Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Un solo Dios. Pero de momento llega la revelación del Nuevo Testamento y nos dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces la iglesia en los primeros 2 siglos brevaba con eso, como obviándolo, afirmándolo pero obviando. Pero cuando llegaron los primeros herejes, la gente que empezó a tergiversar el texto, la iglesia dijo, espérate, tenemos que definir esto. Tenemos que definir. Dice que hay un solo Dios, pero dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hay 2 caminos para esto. Hay 2 caminos. No, yo no voy a negar uno de ellos. O la Biblia se contradice, o es la verdad. Es una decisión que usted tiene que tomar hoy. Ya yo la tomé. Porque si creíamos que la Biblia es palabra de Dios, teníamos que o negar que era palabra de Dios y se contradecía, o teníamos que sentarnos, la iglesia, ¿qué? A pensar. Tenemos que pensar y construir un dogma. ¿Me va entendiendo, verdad? Y mediante la inferencia de los textos, la inferencia, ¿qué dogma surgió? La Trinidad. ¿Me va entendiendo, hermano? Somos bíblicos porque nos sentamos aquí. Ahora, usted no va a encontrar un texto así que diga, los 3 son uno en esencia, pero son 3, pero no lo va a encontrar. Si lo encuentro, yo creo ver esa Biblia, porque le han vendido una mentira, ¿oye? Nosotros que lo inferimos del texto. Los biblicistas, por eso es que no es tan fácil ponerte una Biblia debajo del brazo y decir, soy pastor, voy a enseñar la Biblia, y te paras y buscas 15 imberbes que te siguen, que los va a ver, 15 son pocos, puede haber 100, y usted le dice 60 disparates, pero como el pastor es gracioso, simpático, amable, y yo me siento bien donde voy. Si usted se siente bien en su iglesia, la cosa está mal. Usted debe haber por lo menos un domingo que se sienta mal con el sermón, ¿o yo? Y diga, caramba, yo tengo que cambiar mi vida. Pero si usted se siente bien todos los domingos, está en un espectáculo de Broadway, ¿o yo? Eso es lo que usted está. Así que esas cosas las tenemos que tener claras, porque las dispensaciones, aunque la Biblia habla de dispensaciones, las inferimos del texto. ¿Usted me va entendiendo? Exactamente. Y usted va estudiando el texto y va inferiendo del texto y va llegando a conclusiones. Por lo tanto, el primer problema que tenemos con el dispensacionalismo, ¿verdad?, que queremos tener claro, es la subdivisión imaginativa del texto en dispensaciones que la Biblia en ningún lado menciona. La inferencia que han hecho del texto no tiene respaldo bíblico. Es una inferencia errada, porque también hay inferencias erradas. Vamos a buscar una inferencia errada. Vamos a buscar Juan 14:28. El que lo tenga primero que yo. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaráis, os habréis regocijado, porque he dicho
que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Porque el Padre mayor es que yo. Entonces vienen los testigos de Jehová y le cogen ese texto y infieren qué cosa. Cristo no es Dios. Porque el Padre es mayor que yo. Y hace una inferencia equivocada del texto. No voy a dar un estudio bíblico de la deidad de Cristo. Yo solamente le estoy diciendo que hace una inferencia porque sabemos que todo el Nuevo Testamento está repleto de la deidad de Cristo. Y entonces también usted tiene que decir, si yo me paro ahí y digo, hermano, ahí en esa puerta, yo me paro y digo, yo quiero que ustedes sepan que Dios es mayor que yo. Que tremenda verdad, maravilla de dicho. Eso lo sabe cualquiera. Por tanto, cuando Cristo dice eso, tiene otro significado, ¿verdad? Otro significado. Cristo está en su naturaleza humana, dependiendo del Padre, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, está vaciado, está en la kenosis, en la humillación, y depende del Padre. Entonces usted puede hacer inferencias equivocadas del texto también, porque no tiene el cuadro completo. Por eso es algo que yo siempre digo, el plan de salvación es fácil, ¿oyó, hermano? Sencillo. Pero la Biblia es difícil. Hay que estudiar la Biblia en orden, estudiar la Biblia en forma correcta, y no es sacando así textos a lo loco, y llegando a conclusiones, ¿verdad? Y ver todo el testimonio de Dios. ¿Alguna pregunta? Antes de proseguir aquí. Cuando usted habla de inferencia, ¿es como decir interpretación? Sí, porque las inferencias, muy bien, son interpretaciones del texto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El dispensacionalismo le divide toda la Biblia sin ninguna base para las inferencias, ninguna base bíblica para las inferencias, y nos lleva a un segundo problema. La ambigüedad de su concepto de la unidad del texto. Nosotros queremos la unidad del texto. ¿Qué queremos decir con la unidad del texto? Que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Verdad que sí? Eso es un primer principio, y que la Biblia es una unidad. La Biblia es promesa y cumplimiento. Está todo interconectado. Según el dispensacionalismo, la unidad del texto dentro de su sistema, el sistema dispensacionalista, se basa en la gloria de Dios. Pero aunque esto suene muy loable, es muy ambiguo. Todo lo que ocurre dentro del gran decreto de Dios, del gran decreto divino, será siempre para su gloria. Los hombres tratarán de quitársela, el reino de las tinieblas también, pero al final de los tiempos toda rodilla se doblará ante Dios. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Al final de los tiempos, nada lo va a evitar, ¿oyó? Nada, al final de los tiempos, toda rodilla se va allí. Allí va a estar Confucio, estoy loco de ver a Buda arrodilladito, y a toda esta gente, y confesará que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, hablar de la gloria de Dios como elemento de unidad del texto es un pretexto para justificar la división de las escrituras en diferentes dispensaciones o economías. Creemos, hermano, escúcheme bien, a la luz de la escritura, que las administraciones, o sea, las dispensaciones de Dios son más estrictas de lo que presenta el dispensacionalismo. El Nuevo Testamento nos da las pistas para identificar esas dispensaciones. Vamos a ver algunos textos para que veamos cómo la Biblia nos da esas pistas, ¿verdad? Vamos a buscar Juan 1:17. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Juan 1:17. El que lo tenga,
Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y ve cómo lo divide el texto, cómo divide la historia de la salvación en qué: ley y gracia. Moisés y Cristo. Ya vemos unas pistas, ¿verdad?, de administraciones. Romanos 4, un poquito largo, pero vamos a buscarlo. Romanos 4. Romanos 4, dice así el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestros padres según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero Abraham no vio eso. O sea, la división que hace Romanos 4, yo le exhorto que lo lea en su casa porque si no nos toma el tiempo. Romanos 4 sería promesa y cumplimiento, o mejor dicho, promesa y justicia, porque fue justificado, ¿verdad? Dios le prometió y hay justicia que se cumple en quién, finalmente, en la persona de Cristo, ¿verdad? Promesa y justicia. Abraham, ¿quién nos trae la justicia verdadera? Cristo. Mire las divisiones. Aquí era ley y gracia, Moisés y Cristo, pero aquí en Romanos 4 nos fuimos un poquito más para atrás y llegamos a quién? Abraham y Cristo. Romanos 5. Vamos a leer el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Ese hombre era ¿quién? Adán. Ese muchacho que... Por eso nosotros estamos aquí hoy, dando este estudio y estoy pensando en dispensacionalismo. No estuviéramos pensando en nada de esto. Estuviéramos en el paraíso. Exacto, estuviéramos en el paraíso. Pero yo tengo una conversación con Adán cuando lleguemos al cielo. Yo creo que muchos de nosotros debemos tener una conversación con Adán. Ok. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero seguimos leyendo, ¿verdad? Pues en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Y qué vemos ahí? En Romanos 5. Romanos 5. Vemos muerte y vida. Adán. ¿Y quién? Y Cristo nuevamente. Nuestro Salvador, ¿verdad? Adán y Cristo. ¿Cómo lo identifica también el apóstol Pablo, Cristo? ¿Cómo el qué? El segundo Adán. El segundo Adán. Entonces, si usted nota, empezamos, llegamos a Moisés, llegamos a Abraham y ya llegamos a ¿dónde? Adán. O sea, se sigue y toma toda la historia de la salvación y la divide siempre en ¿qué? En dos, todo el tiempo, ¿no yo? Vamos a ver el capítulo 9. Tengo otros versículos, pero tengo que tener un break antes de las 11, así que un versículo aquí. Vamos al capítulo 9 de Hebreos. El capítulo 9 de Hebreos. Sí. Siempre es importante esos breakecitos antes de continuar, ¿verdad? No falta el reloj. Hebreos 9.
Mire cómo dice todo el capítulo, pero vamos a leer unas partecitas, ¿verdad? Porque si usted lee todo el capítulo, usted tiene toda la imagen, ¿verdad? Dice, vamos a leer desde el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe? Me detengo aquí porque el adventismo del séptimo día, que se ve tan bonito así de fuera, ¿verdad? Esos muchachos son tremendos. Pero cuando usted se mete, tienen una doctrina, un invento de la cabeza de ellos, que se llama el juicio investigatorio. Y Cristo está actualmente en el lugar santísimo, según ellos, investigando la vida de cada uno de nosotros, para ver si somos dignos de entrar. Si investiga la mía, no soy digno yo, si no fuera por Cristo, donde yo estuviera. Pero entonces usted ve que los adventistas no le faltan un sábado al culto, dan el 30% de sus ofrendas, y uno dice, wow, qué dedicado. El pánico que tienen, el pavor que tienen. No hay una vida abundante en Cristo, de una vida de pánico y de pavor. Y yo tenía un compañero de trabajo, por eso viene la idea. Yo había estudiado todo eso de adventismo y él era adventista, y cuando yo trabajé en el gobierno, trabajé muy poco, gracias a Dios, él era una persona muy simpática, un muchacho tremendo, un gran ser humano. Pero yo sabía, ¿verdad?, que era adventista, y cuando lo veían demasiado contento, yo decía, varón, ¿tú crees que eso pasa por el juicio investigatorio? Y él me decía, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? Tú fuiste adventista, ¿verdad? Tú fuiste adventista. Y estas son las cosas del infierno que hay en las sectas, ¿verdad? Sí. Usted sabe lo que usted está. Usted sabe, hermano, ahí que usted está sentado. Yo conozco mi vida, pero usted conoce su vida. Usted sabe dónde usted cojea. Yo sé dónde yo cogeo yo. Así que esto va a investigar nuestra vida. Por eso, si este evangelio de la gracia no hubiera llegado a mi vida, la vida se convierte en un infierno. O usted se convierte en un buen fariseo, escondiendo sus pecados y señalando a los otros. Ok, mire cómo sigue leyendo aquí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, ya empieza la pista, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Y aquí nos hablan de un mejor pacto, de un nuevo pacto, y hay una nueva división, y es el viejo pacto y el ¿qué? El nuevo pacto. Y nuevamente, ¿quién aparece? Moisés y Cristo.
Cuando entonces comparamos esto, hermanos, vamos a Efesios 1:10. Efesios 1:10. Dice, vamos a leer desde el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es donde se reúne la nueva dispensación, menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Cristo es el que empieza, ¿qué? A anunciar el reino, inaugura el reino con su llegada. El ya y el todavía no, y reúne todas las cosas. Porque ya la antigua, que es la imagen que nos quiere decir el apóstol Pablo, la antigua dispensación había que, el antiguo pacto, el viejo pacto había cesado, la muerte había cesado, la promesa consiguió su justicia en Cristo, la ley consigue su cumplimiento en Cristo, en la gracia. Dos dispensaciones todo el tiempo nos habla, como dice Berkov, ¿verdad? Por lo tanto, a la luz de Génesis 3:15, vamos a buscar Génesis 3:15, y ya estoy terminando la primera hora. Génesis 3:15, me gusta tenerlos así preocupados, ¿verdad? Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra, calcañar, solamente la usa Reina Valera, nadie usa calcañar, nada, pero Reina Valera así tan hermosa, esta Biblia, ¿verdad? Sí, tan fina, ¿verdad? Entonces se para así en el púlpito, tú dices calcañar, y la gente dice, ese pastor, qué florido está. ¿Ok? Por lo tanto, a la luz de Génesis 3:15, se mantiene la unidad de las Escrituras por medio del pacto de gracia que se establece ahí en Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó y Eva pecó, Dios tenía que eliminarlos, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no tenía ninguna deuda, por cierto, tampoco la tiene con usted. Dios no tenía deuda con Adán y Eva y tampoco la tiene con nosotros. Aquí nosotros estamos por gracia. Porque así Él quiso. Porque un día, ¿cuál es su nombre, hermana? Rosa. Un día Dios mencionó su nombre en la eternidad. Y Él la conoció y la amó y la separó. Por gracia, porque Rosa no merecía estar aquí. Rosa merecía el infierno, como Carlos Cruz merecía el infierno. Y Dios en su misericordia, por los méritos de Cristo, nos regaló el cielo. Y dentro de la primera administración de Dios, ¿cómo no? No, quería solamente para que una breve definición de qué es la gracia. Muy bien. Palabra gracia, vamos a definirlo así como favor inmerecido, regalo inmerecido. Cuando yo le regalo algo a mi esposa, todo se lo merece, ¿oyó? Y a 100% se lo merece. Pero Dios no nos tenía que regalar nada. Nada nos tenía que regalar. Un día, en esa hermosa historia que cambió el mundo, un niño nació en Belén. Y allí el regalo de Dios se hizo patente. Allí estaba Dios mismo, regalando nuestra sonrisa para darnos felicidad y la vida eterna, sin nosotros merecerlo. No hay mayor historia de amor que esa. No hay mayor historia que esa. Cristo nuestro Salvador sin nosotros merecerlo. Por medio del pacto de gracia y dentro de la primera administración de Dios, o sea, la primera dispensación, que su nombre más amplio es el Viejo Pacto o el Antiguo Testamento, no en el sentido de los libros, sino en el sentido de pacto.
se mantiene la promesa del triunfo final de Dios y la salvación de sus elegidos. El problema básico con el dispensacionalismo es uno de interpretación, uno hermenéutico. Hermenéutica significa eso, interpretación de la Escritura. El dispensacionalismo ha adoptado la interpretación literal de las Escrituras, principalmente las profecías para Israel, dadas en el Antiguo Testamento. Su línea literal es tan rígida que la impone sobre la interpretación dada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el tercer problema que tenemos con el dispensacionalismo es la interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento. Mire, mañana vamos a ver este punto más cerca, ¿verdad? Pues ya el tiempo me traicionó. No lo voy a tener hasta las 11. Okay. Pero quiero añadir algo en relación al tema principal de esta conferencia. Si observamos, muchas de estas interpretaciones y posiciones surgen en el siglo XIX. El dispensacionalismo es un hijo del siglo XIX. En pocas palabras, el dispensacionalismo es de reciente hechura. Le dio la espalda a cientos de años de historia de la Iglesia. Y para imponer una interpretación, una escatología defectuosa. En Estados Unidos se llevaron a cabo unas conferencias en el 1878 hasta el 1909 que se llamaron las conferencias bíblicas del Niágara, porque eran en la parte del Niágara. Y esas conferencias, en esas primeras partes, empezó a llegar el dispensacionalismo. Y por eso se hizo tan famoso el dispensacionalismo en los Estados Unidos, por esas conferencias, porque esas conferencias al mismo tiempo le hacían frente al liberalismo teológico. Pero en sí, hermano, cuando usted tiene una doctrina que surge en el siglo XIX y usted dice, caramba, por 2000 años la iglesia no se dio cuenta hasta que llegó este muchacho allí en Inglaterra y se dio cuenta, usted tiene que ya poner en duda algo. Porque los reformadores, y esto es muy importante, no inventaron nada nuevo. Juan Calvino, Martín Lutero, ellos mismos lo decían, nosotros no hemos inventado nada nuevo. Esto es la doctrina que enseñó Agustín, que afirmó Pablo. Nosotros lo que hemos es redescubierto esto. Pero el dispensacionalismo, cuando veamos mañana el concepto del rapto, eso nadie lo creía. Hasta que a alguien se le ocurrió en el siglo XIX. Y es como las sectas. Las sectas tienden a ser, o hay iglesias también sectarias, de tendencia sectaria, ¿verdad? Pero las sectas tienden a ser, mire, el cristianismo estaba totalmente podrido hasta que llegué yo. Eso es lo que son las sectas. O llegó Charles Taze Russell con los testigos de Jehová por 2000 años hasta que llegó yo. Puerto Rico decimos un jíbaro, ¿verdad? Así le llamamos al campesino en Puerto Rico. Hasta que llegó un jíbaro por allá y dijo, yo tengo la verdad. Y cuando usted oye esas cosas, usted tiene que dudar. Porque usted dice, pero ¿cómo es posible que Dios se haya tenido sin testigos por 2000 años hasta que tú llegaste? Y lo triste es que tú estás perdido por allá y te escuchan 2 o 3 nada más también. Y esas cosas ocurren con el dispensacionalismo. Lógico, ya el dispensacionalismo tiene una fama mundial, pero cuando surgió, las primeras dudas eran esas. ¿Alguna pregunta, hermano? O comentario. Dudas. Esta es la gran oportunidad, ¿yo? Tan claro yo he hablado, estoy sorprendido. Yo mismo me sorprendo. Bueno, muchas gracias. Seguimos mañana. Dios les bendiga mucho. Gracias. Importante, ¿verdad?
nosotros pertenecemos a una escuela teológica que es la Reformada. Las iglesias presbiterianas ortodoxas son iglesias reformadas, que responden a la teología reformada. La teología que surgió en la Reforma Protestante, principalmente la teología que surge con Juan Calvino en Inglaterra, en Escocia, en Holanda, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos teología reformada. Y es considerada una de las expresiones más excelentes que ha dado el cristianismo sobre la Escritura. Una de las interpretaciones más excelentes. Y yo se lo digo sin nada en el corazón, ¿oyó? Porque yo fui muchos años pentecostal. Conocí a Jesucristo en la iglesia pentecostal, conocí a mi esposa en la iglesia pentecostal, la saqué del pentecostalismo. No, los dos caminamos juntos en este trayecto. Y hoy estábamos contando que cumplimos 28 años de casados este año. Y fue un trayecto interesante porque cuando yo empecé a estudiar la Escritura, yo quería conocer la verdad. Yo me imagino que usted visita esta iglesia, los que la visitan, porque usted quiere conocer la verdad. ¿Sabe? A Dios no le interesan los religiosos. Nunca le ha interesado los religiosos. El mundo está lleno de religiosos. Nuestro espíritu por naturaleza es religioso. Nos gusta adorar algo. Posiblemente podemos rechazar al Dios verdadero, pero adoramos posiblemente a nuestra madre, los latinoamericanos que le rinden culto a su madre. En Puerto Rico usted no puede jugar mucho con la madre de nadie, ¿no? Puede conllevar la muerte. Y en ese sentido pasamos nuestro espíritu, nuestro culto a diferentes formas, ¿verdad? Esa es nuestra forma natural del ser humano. Es religioso por naturaleza. Pero aquel que es tocado por Dios va buscando la verdad, porque eso es lo que nos dice las Escrituras, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto, yo me acuerdo cuando yo conocí a Jesucristo, yo decía, caramba, yo quiero conocer más de la Escritura y quiero conocer la verdad. Y cuando mi pastor pentecostal no me pudo contestar unas preguntas, porque comprometía lo que creía, pues yo me di cuenta, y seguí buscando, y seguí buscando, y seguí buscando. Y así pasó con el dispensacionalismo. Pero me gustaría señalar algunos puntos. Cuando yo conocí al Señor, a los 15 años yo conocí al Señor, fue una iglesia pentecostal y dispensacionalista. Bien dispensacionalista. Estudié con detenimiento el dispensacionalismo y lo enseñé en la iglesia donde conocí al Señor. Y en otros círculos eclesiásticos enseñé el dispensacionalismo. Aparte de las críticas y señalamientos que hagamos al dispensacionalismo, fueron maestros dispensacionalistas los que me enseñaron a amar la Biblia y creer en ella. Eran consistentes en enseñar que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante en sus textos originales. Pero lamentablemente, también tengo que señalar que lo peor que le ha ocurrido al dispensacionalismo es caer en las garras del pentecostalismo arminiano latinoamericano. El dispensacionalismo se ha convertido en una secta milenarista dirigida por entusiastas que en prácticamente toda Latinoamérica. Todos los días alguien tiene una visión, una profecía de cuándo va a ocurrir el famoso rapto, que vamos a hablar mañana de eso. ¿Quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Cómo será el anticristo? Se pasan identificando el anticristo todos los días. Aquel es Gorbachov. Hay un caballero en Puerto Rico que tiene un programa de televisión que se llama Momentos Proféticos. Y el caballero está bastante loquito, pero
él toma una pizarra de esta, pero bien amplia, y la llena de recortes de periódicos. Es bien sensacionalista, ¿verdad? Y empieza, y el euro bajó, y el euro subió, y eso significa que el anticristo, y en una ocasión insinuó que Gorbachov era el anticristo, pero no le salió, ¿verdad? Y entonces sigue identificando personas. Eso es parte de lo que está ocurriendo en Latinoamérica con el dispensacionalismo. Películas como Dejados Atrás, que son pura basura, películas para meter miedo, no para predicar el Evangelio. ¿Sabe? El Evangelio es un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. Al mismo tiempo, los conceptos de salvación que estamos hablando. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. En esta noche vamos a tocar un poco de los orígenes del dispensacionalismo. Le estaba comunicando al pastor y se lo estoy comunicando en esta noche que vamos a tratar un tema un poquito técnico. En teología, el dispensacionalismo pues es uno de los temas que levanta muchas pasiones. Por lo menos en Puerto Rico levanta muchas pasiones el dispensacionalismo. Disculpe. ¿Cómo no? ¿Qué es dispensacionalismo? Eso voy a hablar. Okay. Muy bien, eso es lo que a mí me interesa. Yo, hermano, no quiero que espere las preguntas al final. Si en medio de la conferencia usted tiene una pregunta, me alza la mano, porque después se le olvida la pregunta y entonces no aprovechamos ese momento, ¿verdad? Para yo contestarle la pregunta. Yo vine preparado lo más posible, ¿verdad? Y quiero que caminemos juntos en estas conferencias y en lo que yo pueda ayudarles a ustedes en todo lo referente sobre este tema del dispensacionalismo. En esta noche vamos a hablar de los orígenes de esta escuela teológica. Vamos a definir un poquito lo que es escuela teológica. ¿Qué es una escuela teológica? Yo estaba pensando cómo puedo explicarle a los hermanos sin ser muy técnico que es una escuela teológica, y me acordé que en este país, en Estados Unidos, hay dos partidos que se quieren mucho, los republicanos y los demócratas, y eso se ve desde el punto de vista que son escuelas políticas, ¿verdad? Cada cual tiene su filosofía de vida. Los republicanos tienen su filosofía y los demócratas tienen su filosofía, y serían escuelas políticas. Y no coinciden, ¿verdad que no? Para eso hay dos partidos, por lo menos principales en los Estados Unidos. Así son las escuelas teológicas. Las escuelas teológicas se acercan al texto bíblico y lo interpretan y establecen lo que ellos creen que es una interpretación correcta del texto. Y el dispensacionalismo es una escuela teológica que nosotros consideramos bastante rara. Por eso lo tenemos que discutir, porque se ha extendido mucho en el cristianismo. Se ha extendido mucho, principalmente en Latinoamérica. Hay unas razones para eso que voy a tocar posiblemente en esta noche. Ahora, antes de comenzar, aparte de las escuelas teológicas que hemos ido hablando en las diferentes etapas del fin, en las mentalidades latinoamericanas van desde el arminianismo hasta el pelagianismo. Nosotros vamos a explicar todo eso. En pocas palabras, nos hablan de un evangelio de obras. Tú tienes que hacer esto para irte en el rapto. De sueños, de visiones, de miedo. Hay profetas, hay apóstoles, todo eso. Y todos esos anuncian el fin del mundo y que ellos han tenido una visión del fin del mundo, cómo va a ocurrir. Bueno, ya hay un mercado ya creado con eso. Novelas, películas, todo eso. Y el famoso 666, ¿verdad? Todas esas cositas. Hay un seminario en Estados Unidos, el seminario de Dallas,
que es el centro más importante del dispensacionalismo, y si ellos supieran todo lo que estamos hablando hoy, ellos creo que dirían algo sobre esas cosas. Ahora, debemos inicialmente definir qué es el dispensacionalismo para contestar la pregunta del hermano. Entendemos por dispensacionalismo a un pensamiento teológico. ¿Se acuerdan? Hablamos de escuela teológica, a un pensamiento teológico que fue desarrollado en Inglaterra por John Nelson Darby. John Nelson Darby. Este nombre no se lo olvide, ¿oyó? Darby fue educado en el Trinity College en Irlanda, estudió leyes, era abogado y teólogo, y posteriormente fue ordenado por la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Darby se unió a un grupo de personas que estaban descontentos con la Iglesia de Inglaterra. Decían que a la Iglesia de Inglaterra le faltaba vida. En el siglo XIX, todavía en el siglo XX le falta vida, ¿verdad? Buscaban una comunión más espiritual e íntima, y Darby se unió a ese grupo. Darby posteriormente se radicó en Plymouth, Inglaterra, y este lugar es muy importante para la definición del dispensacionalismo. Plymouth, Inglaterra. Allí se radicó Darby posteriormente. Donde comenzó un grupo llamado los Hermanos de Plymouth, los cuales, gracias a la labor incansable de Darby, que era un hombre que viajaba continuamente, daba conferencias, escribió 40 y pico de libros, era un hombre incansable. Gracias a esa labor se esparció por el mundo el concepto del dispensacionalismo, que ya mismo vamos a entrar en él. En sus libros y conferencias proféticas, Darby sistematizó. Esa palabra es muy importante. Sistematizó un concepto teológico que fue llamado dispensacionalismo, o sea, lo puso en orden, ¿verdad? Se tiraban varias ideas sobre ello, y un día Darby se sentó y sistematizó todo ese concepto, lo cual divide la historia bíblica en diferentes dispensaciones. ¿Cuándo comienza la historia bíblica? ¿Dónde comienza la historia bíblica, hermano? Génesis. Muy bien. Génesis, en el Edén. Ahí comienza la historia bíblica. Nosotros creemos en la historia lineal, ¿verdad? Nosotros creemos que la historia tiene un comienzo, se desarrolla y va a tener un final. Ese es el concepto judío de la historia. Conceptos bíblicos. Los griegos no pensaban así. Los griegos eran cíclicos y veían, aquí están ustedes en otoño, ¿verdad? En Puerto Rico es verano eterno, ¿no? Pero usted está en otoño. Para el griego, cuando el griego veía el otoño, era el ocaso, y el invierno era la muerte, y la resurrección era la primavera, o sea, el volver a la vida era la primavera, y así era todo el tiempo. Y así ellos veían la historia, no tenía fin. El judío no creía así. El judío veía la historia en forma lineal, hasta un fin, en el cual Dios va a triunfar. Ok. Este es para buscar dispensación.